Niebla rojiza cubría el cielo. El aire vibraba de tensión mientras el pueblo de Israel avanzaba a paso acelerado, envuelto en un caos de gritos, llantos y órdenes apresuradas. Niños en brazos, ancianos sostenidos del brazo, mujeres recogiendo los últimos vestigios del campamento. Moisés, al frente, con el báculo elevado, guiaba a miles bajo la luz mortecina del alba. El retumbar lejano de los carros egipcios cortaba el murmullo del mar. Cada latido era una amenaza invisible que crecía, ganas de sobrevivir entrelazadas con el pánico y la fe. Los caballos de Faraón, impacientes y violentos, avanzaban, levantando una nube de polvo que parecía incendiar el horizonte. Y entonces, justo cuando la multitud llegaba al borde del Mar Rojo, una inmensa extensión de aguas oscuras desbloqueó el paso. El pueblo miró hacia el mar y luego, aterrados, hacia atrás. Los egipcios se acercaban como una tormenta. Las primeras luces del amanecer encendieron destellos en la superficie del mar, que brillaba como un espejo siniestro. Moisés se detuvo en la orilla, el sonido amenazante de los carros creciendo tras él. La multitud se apelotonó, inmóvil de miedo. El líder alzó los brazos al cielo, y su voz, aunque serena, tronó sobre las olas y el clamor. «No temáis, hoy veréis la salvación de Yahvé». El viento comenzó a soplar, una ráfaga fría, cada vez más fuerte. Las aguas empezaron a agitarse. Los ojos del pueblo, empañados de incredulidad y esperanza, se posaron en Moisés. ¿Sería el fin o el principio? Justo cuando una sombra oscura a los egipcios parecía tragárselos, un trueno retumbó en las alturas y las aguas del mar comenzaron a moverse. El viento se arremolinó con una furia inesperada, arrancando telas y levantando arena. Un susurro se coló entre la multitud, primero tímido, luego creciente, hasta convertirse en gritos sorprendidos. El mar estaba dividiéndose. Frente a todos, Moisés mantenía su báculo extendido hacia las aguas. El mar comenzaba a abrirse, como si una mano invisible hendiera su superficie de cristal. Dos paredes líquidas, altísimas, se alzaban a cada lado, formando un corredor improbable hacia la libertad. El fondo, repleto de barro y algas, se secaba como arrastrado por el mismo poder invisible. Por un instante eterno y fugaz nadie se movió. La escena era sobrecogedora, casi irreal. El mar, domado por la fe y el mandato divino, era ahora un sendero abierto hacia lo imposible. Un niño pequeño, de la mano de su madre, fue primero en avanzar, sus pasos dejando huellas en la arena aún húmeda. Pronto, otros le siguieron, corriendo, llorando, riendo y orando. Las sombras colosales de las paredes de agua los envolvían, haciendo que cada persona se sintiera diminuta, pero también invencible. Al fondo, el trueno de los carros enemigos recordaba la urgencia. Moisés, sin apartar la vista del horizonte, mantuvo su puesto, asegurándose de que cada uno de los suyos encontrara el valor de cruzar entre las aguas. El mar, partido en dos, rugía a ambos lados como un monstruo contenido. Pero en medio de ese estrépito, la esperanza caminaba firme. Mientras los últimos rezagados se aprestaban a cruzar, una sombra gigantesca proyectada por las llamas de las antorchas egipcias comenzó a oscurecer la entrada del corredor acuático. El suelo tembló bajo los cascos martillantes de los caballos egipcios. Los carros relampagueaban bajo las antorchas, y el brillo feroz de los metales se mezclaba con los gritos de guerra de los soldados. El faraón, cubierto de oro y con la mirada endurecida, encabezaba la carga. Su voz, dominante, rebotó en las paredes de agua. «No dejen escapar a nadie. Aceleren». El pueblo de Israel, sumido aún en el asombro del milagro, sintió como la urgencia los impulsaba a acelerar el paso. Los niños fueron cargados a hombros, las bestias jaladas con apremio, y los ancianos, apoyados en los brazos fuertes de los jóvenes. Justo cuando el último grupo de israelitas se adentraba en el corredor, los primeros carros egipcios irrumpieron entre las aguas. El estruendo de los metales, el resoplido de los caballos y el chocar de las armaduras crearon una sinfonía de terror. Para los perseguidos, la esperanza se mezclaba con el miedo más visceral. Para los perseguidores, la furia y la ambición eclipsaban cualquier temblor de duda. Las ruedas de los carros comenzaban a hundirse en el barro, pero el impulso de la persecución era imparable. Los soldados egipcios observaban con ojos desorbitados las paredes líquidas a cada lado, titanes azules listos para atraparles si cometían un solo error. Aún así, la orden era clara: avanzar o perecer. Un relámpago iluminó la escena, congelando por un instante la imagen imposible de dos pueblos, uno tras otro, cruzando un mar abierto por poder divino. Moisés,
Al frente, observó cómo la distancia entre su pueblo y el ejército se reducía peligrosamente. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. La fe, ahora puesta a prueba como nunca, debía resistir un último y crucial desafío. Y mientras el fragor de la persecución alcanzaba su punto máximo, un estrépito aún más profundo, como si el propio mar respirara, se dejó oír desde las profundidades. El corredor entre las aguas se convirtió en un escenario de puro caos. El barro del fondo, al principio firme bajo los pies de los israelitas, comenzaba a llenarse de huellas, resbaladizo y traicionero. Algunos caían, otros los levantaban rápidamente, pues nadie podía quedarse atrás. Los gritos de ánimo, de miedo y de esperanza se mezclaban con el rugido sordo del agua contenida a cada lado. Detrás, el ejército egipcio se adentró a toda velocidad, pero pronto los caballos empezaron a resbalar y las ruedas de los carros quedaron atascadas en el lodo profundo. La confusión estalló entre los soldados. Azotaban a los animales, maldecían entre dientes, pero el barro se pegaba a los ejes y las patas, frenando su avance mortal. El pueblo de Israel, viendo la distancia ganarles un respiro, encontró nuevas fuerzas. Respiraban el aire salino y húmedo con ansias, sintiendo que la salvación estaba cada vez más cerca, aunque la amenaza todavía era real, justo detrás de ellos. Algunos egipcios, presas del pánico, comenzaron a mirar hacia arriba. Las paredes de agua, vibrando con la furia del viento divino, mostraban peces y criaturas marinas atrapadas en una prisión líquida. Era como caminar por el mismo filo entre la vida y la muerte. Moisés, al final ya del paso, dio una última mirada hacia su pueblo, asegurándose que todos corrieran hacia la libertad. Sus ojos cruzaron con los de Faraón, unos segundos que valieron más que 1000 palabras. Era el encuentro final entre la arrogancia y la fe. En ese momento, un estrépito monumental sacudió el corredor. El rugido del mar y el aullido del viento se unieron en una sola voz, como si el mismo universo reclamara justicia. Las primeras gotas de agua comenzaron a gotear desde lo alto de las paredes acuáticas, presagiando que el milagro estaba por resolverse. La salvación pendía ahora, literalmente, de un hilo de agua. El aire se tensó como una cuerda al borde de romperse. Los israelitas, jadeantes, ya casi alcanzaban la otra orilla. Algunos miraban hacia atrás, incapaces de creer lo que veían. El pueblo entero, atravesando un desierto de agua, con la muerte pisándoles los talones. De pronto, Moisés, guiado por una fuerza superior, levantó su báculo por última vez. El viento, hasta entonces rugiente, cesó de golpe, como si el mundo hubiese contenido la respiración. Un silencio sobrenatural envolvió el pasaje. Los egipcios, atrapados en el barro y el miedo, intentaron dar media vuelta, pero sus carros no avanzaban, y sus voces se perdían entre el eco ensordecedor de aquel instante. Con un grito que se oyó hasta el fin del mar, Moisés bajó su brazo. El pueblo, ya a salvo al otro lado, observó con asombro y temblor el desenlace. Las paredes de agua, sostenidas por un poder inexplicable, comenzaron a estremecerse. Primero fue un goteo, luego un torrente imparable. Como si el mar hubiera despertado de un largo hechizo, las aguas se soltaron, desplomándose sobre el ejército egipcio con la furia de una tempestad milenaria. Carros, caballos y soldados desaparecieron en un remolino de espuma, barro y estruendo. El rugido del mar al cerrarse sepultó el último grito de los perseguidores y limpió para siempre la huella de la opresión faraónica. En la orilla, miles de israelitas miraron, primero incrédulos, luego eufóricos, como la amenaza era tragada por las aguas. El llanto de alivio, el alborozo y los cánticos de agradecimiento surgieron espontáneamente. Era la libertad, cruda, milagrosa, incontenible. Moisés, exhausto pero firme, guardó su báculo. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante el milagro presenciado y el destino sellado para su pueblo. Mientras los primeros rayos del sol emergían para iluminar la nueva tierra prometida, todos supieron que su historia recién comenzaba. Cuando el estruendo del mar se disipó, el pueblo de Israel quedó en un silencio reverente, como si temieran que un solo suspiro pudiera devolver la furia de las aguas. La brisa matinal arrastraba el olor salino y la sensación de haber presenciado lo imposible. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, alguien comenzó a entonar una melodía. Era una voz temblorosa, pero pronto fue acompañada por otras, hasta convertirse en un canto coral que se elevó sobre la orilla. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y, rodeada de otras mujeres, danzó jubilosamente sobre la arena mojada. Sus pasos eran ligeros,
Sus rostros brillaban con gratitud y asombro. «Canten a Yahvé, que sea cubierto de gloria», entonaron todos a una. Caballos y jinetes arrojó en el mar. El canto de la victoria reverberó como una promesa hacia el desierto que se abría ante ellos. Una tierra incierta, pero ahora cargada de esperanza. Los niños repitieron los estribillos, los ancianos los bendecían, y todos, por primera vez en generaciones, sintieron el peso de las cadenas desaparecer de sus hombros. Moisés, de pie sobre una roca, contempló el horizonte infinito de dunas. Sabía que el viaje apenas había comenzado. El mar había cerrado una puerta, pero el futuro era un libro por escribir. Su mirada se cruzó con la de Miriam, y ambos sonrieron. La fe los había guiado a través del abismo y ahora los empujaba hacia nuevas aventuras. Mientras recogían las pocas pertenencias rescatadas y se preparaban para la larga marcha, los israelitas apenas sospechaban las pruebas y los prodigios que aún les aguardaban. Pero algo había cambiado para siempre. Eran un pueblo libre. Al final de la playa, el último niño volteó y contempló el mar, donde el sol bañaba las olas en oro. Con un gesto infantil, agitó la mano en señal de despedida, como si saludara a un viejo enemigo que había sido derrotado para siempre. El sol, ya alto, extendía su luz sobre la multitud, marcando el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Atrás quedaba el mar, ahora calmo y aparentemente inofensivo, como si jamás hubiera sido testigo del milagro y el cataclismo que acababa de suceder. Los primeros pasos sobre la arena ardiente fueron torpes y vacilantes. El pueblo, aún emocionado por su salvación, sentía crujir de la libertad bajo sus pies, pero también el peso de la incertidumbre. El desierto se desplegaba ante ellos como un mar interminable de dunas y rocas. La euforia de la victoria comenzaba a mezclarse con el temor de lo que les esperaba. Algunos niños preguntaban por el camino, otros recogían conchas como pequeños tesoros. Los adultos organizaban los grupos, repartían agua y consolaban a quienes extrañaban el pasado, a pesar de su crueldad. El aire se llenaba de preguntas. ¿Dónde encontrarían alimento, agua, refugio? ¿Quién conduciría sus pasos en la inmensidad vacía? Moisés caminaba firme al frente, su cayado dejando una marca profunda en la arena. A sus espaldas, la voz de Miriam continuaba cantando, ahora en un murmullo suave, como una oración compartida por todos. Un viento suave acariciaba sus rostros, portador del primer susurro de promesa de la tierra que algún día sería suya. En el horizonte, las dunas parecían moverse bajo el sol cegador, como si el desierto mismo respirara. Cada paso, aunque agotador, era una afirmación de esperanza, una declaración de que nada sería igual a partir de ese día. Y así, el pueblo recién liberado comenzó su travesía, llevando consigo la memoria de las aguas divididas y el firme anhelo de un destino mejor. Pero entre las sombras fluctuantes de las dunas, una figura misteriosa los observaba. ¿Una señal? ¿Un nuevo desafío? Los israelitas pronto descubrirían que el camino a la libertad es tan arduo como su propio deseo de alcanzarla. La columna de gente avanzaba lentamente bajo la mirada abrasadora del sol. El silencio del desierto, roto solo por los pasos y el leve rumor del viento, parecía contener secretos insondables. Pronto, los más pequeños comenzaron a quejarse de sed, y los mayores a mirar con recelo la extensión interminable de arena. En medio de la columna, algunos murmuraban dudas. Hemos escapado de la muerte solo para enfrentar otra en el desierto. Moisés se escuchaba, atento a los temores, intentando infundir coraje con su sola presencia. De repente, un murmullo de asombro se extendió desde la vanguardia. Todos se detuvieron, girando la vista hacia una figura solitaria que, envuelta en túnicas polvorientas, se recortaba sobre una duna lejana. La figura avanzaba con paso firme, como si supiera exactamente dónde encontrarlos. Los rayos del sol la hacían parecer casi irreal, un espejismo moldeado por la esperanza y el miedo colectivos. Algunos hombres se armaron de valor y avanzaron, listos para defender a su gente si era necesario. Pero la figura, al acercarse, levantó una mano en señal de paz. Llevaba un bastón, similar al de Moisés, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y compasión. Cuando quedó lo suficientemente cerca, su voz resonó clara y profunda. No teman, he sido enviado para guiarles en este nuevo comienzo. El Dios que abrió el mar ha preparado el camino ante ustedes, aunque deban cruzar el desierto. Los niños, primero con timidez y luego con curiosidad, rodearon al extraño. Los adultos se miraban entre sí, algunos aliviados, otros aún recelosos. Moisés se aproximó,
intercambiando miradas y palabras en voz baja, hasta que el visitante le ofreció una sonrisa llena de promesas. Con la llegada de este misterioso guía, el ánimo del pueblo comenzó a elevarse nuevamente. Pronto, la columna retomó su marcha, ahora con una renovada sensación de propósito. Pero mientras la figura señalaba hacia el horizonte, todos sabían que las pruebas no habían hecho más que comenzar. Algo en el aire del desierto prometía nuevos prodigios y nuevos desafíos. A medida que la caravana avanzaba, el calor se hacía insoportable y las provisiones de agua menguaban. La esperanza que había encendido el milagro del mar comenzaba a tambalearse ante la realidad implacable del desierto. Los rostros, quemados por el sol, se llenaban de preocupación. Los niños preguntaban cuándo podrían beber. Los adultos miraban con ansiedad el horizonte vacío. Entonces, justo cuando el desánimo amenazaba con envolver a los recién liberados, el misterioso guía levantó su bastón y señaló hacia el cielo. Todos giraron la mirada y, para su asombro, vieron como una gran nube blanca descendía lentamente hasta posarse sobre el campamento. No era una nube común. Proyectaba una sombra fresca y reconfortante, protegiéndolos del sol abrasador. Moisés reconoció la señal. Era la presencia divina, una columna de nube por el día, que indicaría el rumbo y proveería alivio. Cuando la noche caería, se convertiría en columna de fuego para iluminar la marcha y protegerlos de las fieras y el frío. Reanimados, los israelitas caminaron bajo la nube milagrosa, sintiendo como el peso del calor se disipaba y el aire volvía a ser respirable. Pero el desierto tenía más retos reservados. Al anochecer, al llegar a un pequeño oasis de palmeras, descubrieron que el agua de sus pozos era amarga, imposible de beber. El murmullo de quejas se elevó, y muchos clamarían contra Moisés. ¿Para esto nos trajiste aquí? Pero el líder no vaciló. Guiado una vez más por la fe, levantó su báculo y consultó a su misterioso aliado, que asintió en silencio. Moisés tomó una rama seca, siguiendo las indicaciones. Al sumergirla en las aguas amargas, todos esperaron en tenso silencio. De pronto, el agua burbujeó y se volvió cristalina. Los primeros en probarla gritaron de alegría. Era dulce. Una nueva ola de esperanza recorrió el campamento, y todos bebieron hasta saciarse bajo el manto protector de la nube. Entre susurros y oraciones, comprendieron que la mano que abrió el mar seguía guiando sus pasos sobre la tierra seca. La noche cayó rápida y profunda sobre el desierto, envolviendo al pueblo en un manto de misterio. El calor del día dio paso a un frío que calaba los huesos, y el silbido del viento arrastraba historias de tiempos antiguos entre las tiendas improvisadas. Los niños, agotados, se acurrucaban junto a sus padres mientras un silencio reverente recorría el campamento. Fue entonces cuando el cielo se iluminó con un resplandor inesperado. Una columna de fuego, más alta que cualquier palmera, se elevó desde el centro del campamento, lanzando destellos naranjas y dorados sobre las caras asombradas de los israelitas. La columna no solo proporcionaba luz, sino también un calor suave, disipando la oscuridad y el frío con un abrazo reconfortante. Bajo esa luz sobrenatural, los temores parecieron desvanecerse. Las historias de Egipto, con sus látigos y cadenas, se transformaron en relatos de victoria y milagro alrededor de las hogueras. Miriam tocó su pandero y niños y ancianos cantaron juntos, celebrando la protección que los envolvía como un escudo invisible. El misterioso guía, contemplando la columna de fuego, murmuró palabras de gratitud al Creador y animó a todos a descansar, asegurándoles que cada noche así serían vigilados por el poder de lo alto. Incluso los animales, inquietos por la travesía, se calmaron ante la presencia luminosa. Moisés recorrió el campamento, deteniéndose junto a los que más lo necesitaban y respondiendo preguntas sobre el futuro. Pero incluso él, por un momento, permitió que la maravilla le envolviera, sintiendo que algo grande y eterno marchaba con ellos. Mientras la columna ardía en el corazón del campamento y el murmullo de las plegarias se elevaba hacia el cielo estrellado, supieron que, aunque el desierto era implacable, la esperanza como el fuego sagrado nunca dormiría. Pero no sabían que, al otro lado de una duna lejana, los ojos de nuevos desafíos ya observaban su avance. El amanecer trajo consigo un viento seco y nuevas inquietudes. Apenas los primeros rayos de sol pintaron de oro las dunas, el campamento despertó al sonido de pasos apresurados y voces de alarma. Los centinelas, apostados desde la medianoche, dieron la señal. Algo se movía en el horizonte. Una nube de polvo se alzaba rápidamente, señal inequívoca de movimiento organizado. Moisés, junto con sus líderes y el misterioso guía, escudriñó la lejanía y pronto identificó la amenaza.
Una tribu nómada de amalecitas, guerreros endurecidos por el desierto, avanzaba hacia ellos. Llevaban lanzas, arcos y carroñas de batalla. No venían en son de paz. La noticia recorrió la columna como un relámpago. Hombres y mujeres apretaron los dientes, temerosos de tener que afrontar, tan pronto, una lucha diferente a la de la huida. Moisés, sabiendo que el tiempo apremiaba, convocó a los más valientes para organizar una defensa. El misterioso guía, tranquilo, tomó su bastón y se dirigió al frente con Moisés. Josué, joven y audaz, fue puesto al mando de un improvisado ejército. Con palabras firmes, Moisés alentó a su pueblo. La misma mano que partió el mar y endulzó las aguas está con nosotros. No teman al acero ni a los gritos de los hombres, porque no marchan solos. La columna de nube, hasta entonces en reposo, se desplazó, interponiéndose entre los israelitas y los invasores. Los amalecitas dudaron ante el fenómeno, pero sus líderes, codiciosos de presas fáciles, no titubearon. Bajo la promesa del fuego celestial y el coraje de la libertad, el pueblo se preparó para la batalla. Miriam y las mujeres oraban y animaban a los combatientes. Los ancianos alzaban sus manos al cielo. Al borde de una nueva prueba, el estrépito de una batalla inminente resonó en sus corazones. Era el primer combate como pueblo libre. El eco de la esclavitud sería, por fin, enfrentado con valor y fe. La batalla estalló bajo la luz sobrenatural de la columna de fuego, que no se apagó ni con la llegada del sol. Los amalecitas arremetieron con ferocidad, confiados en su superioridad. Pero el pueblo de Israel, animado por la fe y el recuerdo de los milagros recientes, resistió con una determinación nacida de la libertad. Josué, al frente de los improvisados guerreros, guió la defensa con valentía. Lanzaban piedras, empuñaban palos y herramientas de labranza, luchando no solo por sus vidas, sino por el futuro de su pueblo. La nube, densa e imponente, confundía a los atacantes, mientras el misterioso guía y Moisés observaban la batalla desde una colina cercana. Moisés, levantando su bastón hacia el cielo, oraba sin cesar, y cada vez que sus brazos estaban en alto, el pueblo prevalecía. Pero el cansancio hacía mella, y lentamente sus brazos empezaron a descender. Al notarlo, dos hombres, Aarón y Hur, corrieron a su lado y, uno a cada lado, le sostuvieron los brazos firmemente. La imagen en la colina era imponente. Moisés, con los brazos elevados, recibiendo fuerza de su pueblo, y éste, en el llano, peleando como nunca antes lo había hecho. Los amalecitas, desorientados y sorprendidos por la resistencia de los antiguos esclavos, comenzaron a retroceder. Un grito de triunfo recorrió la línea de los israelitas cuando, al atardecer, los amalecitas finalmente huyeron, incapaces de soportar la combinación de coraje terrenal y poder celestial. El pueblo celebró entre lágrimas, risas y abrazos la sorprendente victoria. Habían derrotado a un enemigo armado, no por la fuerza de sus lanzas, sino por la unidad y la fe. Esa noche, bajo la inmutable columna de fuego y la mirada satisfecha del misterioso guía, Moisés erigió un altar de piedras y le dio un nombre, Yahvé Nisí. El Señor es mi bandera. El campamento, agotado pero fortalecido, durmió al abrigo de la esperanza renovada, sabiendo que ningún enemigo, por temible que fuese, podría arrebatarles la libertad conquistada con milagros y valor. Pero el rumor de nuevas pruebas y la mañana siguiente trajo consigo un cielo resplandeciente y un viento seco que barría el campamento. Pero tras la victoria, un nuevo enemigo apareció silencioso, el hambre. Las provisiones se agotaban y la escasez de alimento comenzó a inquietar hasta los corazones más firmes. Los niños lloraban y los adultos susurraban preocupados, recordando los días, duros pero previsibles, de Egipto. Algunos, presa del desaliento, murmuraron: ¿Por qué nos has traído aquí, Moisés? ¿Para morir de hambre en el desierto? Moisés alzó la voz y los reunió a todos, pidiendo paciencia y fe mientras elevaba una oración al cielo. El misterioso guía se adelantó y, con mirada serena, juró que el mismo Dios que partió el mar y los protegió de la batalla no los abandonaría ahora. En ese instante, una brisa diferente recorrió el campamento. Al atardecer, una bandada de codornices descendió como una bendición sobre las tiendas, permitiendo que todos comieran carne en abundancia esa noche. Pero la verdadera maravilla llegó cuando el sol despuntó de nuevo. Al amanecer, una fina capa de escarcha blanca cubría el suelo del desierto. Al acercarse, los israelitas comprobaron que no era hielo ni arena. Era algo nuevo, algo entre el pan y la miel, pequeño como semillas de cilantro, dulce y suave a paladar.
Moisés sonrió. Este es el maná, el pan que el cielo nos envía. El pueblo comió y se sació, maravillados de la bondad inesperada. Moisés les advirtió que recogieran solo lo necesario para cada día, pues la lección era de fe y confianza constante. Aquellos que dudaron y acapararon más de lo debido, descubrieron al día siguiente que el maná se había podrido, cubierto de gusanos. Así, el pueblo aprendió que la libertad iba acompañada no solo de milagros, sino de lecciones profundas de humildad, obediencia y esperanza renovada cada mañana. Al mirar el horizonte, Moisés supo que aún quedaba un milagro más grande por vivir: el encuentro con la montaña y la ley eterna. Mesa de nuevas maravillas ya flotaban en el aire del desierto. El desierto, transformado por milagros y desafíos, comenzaba a ceder paso a una nueva promesa. En la lejanía, una montaña oscura y majestuosa se alzaba hacia el cielo. Era el Sinaí, envuelto en nubes y relámpagos, como si el propio cielo descendiera a abrazar la tierra. El pueblo, curioso y temeroso, se reunió al pie de la montaña. El aire vibraba con una energía indescriptible, relámpagos zigzagueaban por las cumbres y truenos hacían temblar el suelo bajo sus pies. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Moisés, siguiendo la voz inaudible que solo él oía, se adelantó, acompañado por el misterioso guía y Aarón. Allí, ante el asombro de todos, el fuego descendió desde lo alto y una nube espesa envolvió la montaña. La voz de Dios, poderosa y suave a la vez, se escuchó en el estruendo. Este es el pacto. Si escucha mi voz y guarda mi alianza, será mi pueblo especial, una nación santa entre todos los pueblos. El pueblo, conmovido hasta el alma, respondió al unísono, prometiendo obediencia y fidelidad. Moisés subió solo hacia la cumbre, perdiéndose en la niebla ardiente, donde recibiría las tablas de piedra, los 10 mandamientos, eternas señales de la alianza entre Dios y su pueblo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña. El pueblo, abajo, esperaba y dudaba, luchando contra la impaciencia y el miedo. Pero el misterioso guía les recordaba cada noche los milagros vividos, exhortándolos a la confianza y la unidad. Al regresar, Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente, llevando en las manos las 2 tablas grabadas por el propio dedo de Dios. El pueblo, viéndolo, cayó de rodillas, sintiendo que un nuevo capítulo se escribía en la arena del desierto. La ley estaba dada, el pacto sellado en piedra y fuego. La libertad, conquistada con milagros y pruebas, se transformaba ahora en responsabilidad y destino compartido. Y aunque la tierra prometida aún estaba lejos, el pueblo supo que, mientras avanzaran juntos, ninguna frontera sería infranqueable. El viento del desierto, testigo silencioso de prodigios y batallas, acariciaba los rostros de un pueblo transformado. Al pie del Sinaí, bajo el resplandor de las tablas sagradas, los israelitas comprendieron que la libertad no era solo cruzar un mar o vencer enemigos, sino caminar cada día bajo la guía de una promesa eterna. El paso por el Mar Rojo quedó grabado para siempre en sus corazones y en los cánticos de sus hijos y nietos. Era más que una huida. Era el nacimiento de un pueblo guiado por la fe, la unidad y la valentía. La imagen de Moisés con el báculo en alto, las aguas alzándose como muros de cristal, el pueblo cruzando entre el estruendo y el silencio, y el mar cerrándose sobre la opresión, se repetiría por generaciones como símbolo de esperanza frente a cualquier adversidad. Ahora, con la ley recibida y la libertad consumada, el pueblo se puso nuevamente en marcha, llevando en cada paso la certeza de que los milagros no terminan donde acaba el peligro, sino que florecen en los corazones dispuestos a creer y avanzar. Por delante, el desierto aguardaba con sus propios desafíos, pero las huellas del cruce del Mar Rojo se convertirían en el eco eterno de una historia épica, recordando a todos, por siempre, que hasta lo imposible ceda ante la fe y el coraje de quienes buscan un futuro mejor. Y así, bajo el sol naciente y la promesa de la tierra lejana, el pueblo de Israel seguía adelante, sabiendo que cada amanecer en el desierto sería una nueva oportunidad para crear prodigios, renovar la esperanza y escribir la siguiente página de su historia.